La mayoría de las personas pasa la vida buscando afuera aquello que jamás podrá encontrar completamente fuera de sí mismas. Buscan aprobación para sentirse valiosas. Buscan compañía para escapar de su vacío interior. Buscan reconocimiento para sentirse suficientes. Buscan atención para confirmar que existen. Y mientras más dependen emocionalmente del exterior, más frágiles se vuelven. Porque entregan su tranquilidad a cosas que cambian constantemente, opiniones ajenas, relaciones inestables, resultados inciertos, circunstancias impredecibles. Pero el estoicismo enseñaba algo profundamente poderoso hace siglos. La verdadera libertad comienza cuando aprendes a sostenerte emocionalmente desde dentro. Cuando desarrollas autonomía emocional, cuando dejas de necesitar desesperadamente que el mundo entero valide tu existencia para poder vivir en paz. Marco Aurelio gobernaba uno de los imperios más grandes de la historia, y aún así, escribía constantemente sobre la importancia de dominar la propia mente antes de intentar dominar cualquier otra cosa, porque entendía que un hombre incapaz de gobernarse emocionalmente termina esclavo de todo lo externo, esclavo de sus impulsos, de sus emociones, de sus miedos, de la opinión ajena. Y hoy millones de personas viven exactamente así. Son emocionalmente arrastradas por cada comentario, cada rechazo, cada comparación y cada dificultad pequeña. Una crítica destruye su día. Un mensaje ignorado altera su tranquilidad. Un fracaso momentáneo derrumba completamente su confianza. Y lentamente, terminan agotadas emocionalmente porque jamás desarrollaron estabilidad interior. La autonomía emocional no significa convertirte en alguien frío o aislado. No significa dejar de amar, de sentir o de conectar con otros. Significa algo mucho más profundo. Desarrollar la capacidad de conservar paz interna, incluso cuando el exterior se vuelve inestable. Significa aprender a disfrutar tu propia compañía sin sentir desesperación constante por escapar de ti mismo. Significa dejar de buscar validación compulsivamente para comenzar a construir valor interno real. Antes de seguir, por favor no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos contenidos de alto valor. Primer secreto estoico. Aprende a estar contigo mismo en silencio. La mayoría de las personas le teme profundamente al silencio, porque en el silencio aparecen pensamientos que normalmente intentan evitar mediante distracciones constantes. Redes sociales, entretenimiento infinito, conversaciones vacías, ruido permanente, todo para no quedarse a solas con su propia mente. Pero el hombre estoico hace lo contrario. Aprende a utilizar la soledad como entrenamiento mental, porque cuando eres capaz de sentarte contigo mismo sin necesidad inmediata de escapar, comienzas a desarrollar una independencia emocional enorme. Descubres quién eres realmente cuando nadie te observa. Descubres qué pensamientos gobiernan tu vida. Descubres cuánto control tienes verdaderamente sobre tu mente. Segundo secreto. Deja de reaccionar impulsivamente a todo. Epicteto enseñaba que entre lo que ocurre y tu reacción existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad. La mayoría jamás desarrolla conciencia sobre ese momento. Reacciona automáticamente. Se enoja rápidamente. Se desespera fácilmente. Se altera por cualquier situación pequeña. Pero el hombre emocionalmente fuerte aprende a detenerse antes de actuar. Respira. Observa lo que siente. Analiza antes de responder. Y esa pausa transforma completamente la calidad de sus decisiones. Porque muchas veces no son los problemas los que destruyen una vida, sino las reacciones impulsivas frente a esos problemas. Tercer secreto. No dependas completamente de aprobación externa. Una de las mayores prisiones emocionales del mundo moderno es vivir pendiente de cómo otros reaccionan frente a tu vida. Personas que modifican constantemente su personalidad para ser aceptadas. Personas que callan lo que realmente piensan por miedo al rechazo. Personas que necesitan atención permanente para sentirse valiosas. Pero el estoicismo enseña algo profundamente liberador. Tu valor no depende completamente de la opinión ajena. Epicteto comprendía que quien entrega su paz a las opiniones externas jamás será verdaderamente libre, porque siempre vivirá emocionalmente condicionado por factores imposibles de controlar. El hombre estoico acepta que nunca logrará agradarle a todo el mundo
Y precisamente ahí encuentra tranquilidad, porque deja de desperdiciar energía intentando convencer constantemente a quienes jamás comprenderán su camino. Cuando desarrollas esa independencia emocional, algo cambia profundamente dentro de ti. Comienzas a actuar con más autenticidad. Hablas con más calma, tomas decisiones con más firmeza. Y paradójicamente, cuanto menos desesperadamente buscas aprobación, más respeto generas naturalmente. Cuarto secreto, protege tu paz mental como un tesoro. La mente humana no fue diseñada para soportar ruido constante durante todo el día. Sin embargo, hoy vivimos rodeados de estímulos permanentes, noticias negativas, redes sociales, comparaciones interminables, opiniones ajenas invadiendo cada espacio mental. Y una mente expuesta continuamente al caos termina debilitándose lentamente sin darse cuenta. Marco Aurelio entendía profundamente la importancia del retiro interior. Aunque gobernara un imperio entero, sabía que necesitaba preservar claridad mental para no perder estabilidad emocional. El hombre estoico hace exactamente eso. Aprende a seleccionar cuidadosamente aquello que permite entrar en su mente. No consume negatividad durante horas. No participa constantemente en discusiones inútiles. No permite que cualquier comentario externo destruya su tranquilidad. Porque comprende algo muy importante. Proteger la paz mental no es egoísmo, es sabiduría. Y cuanto más cuidas tu mente, más serenidad desarrollas incluso en medio del caos moderno. Entonces comienzas a pensar con mayor claridad. Tomas mejores decisiones, reaccionas menos impulsivamente y lentamente desarrollas una estabilidad interior que muchas personas jamás alcanzan porque viven permanentemente saturadas. Quinto secreto. Aprende a tolerar incomodidad emocional. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida huyendo de emociones incómodas. Escapan del silencio porque no soportan quedarse solos con sus pensamientos. Buscan distracciones inmediatas frente al dolor. Consumen placer rápido para evitar enfrentar ansiedad, vacío o tristeza. Pero el estoicismo enseña una verdad profundamente poderosa. La fortaleza emocional nace cuando aprendes a permanecer firme incluso en medio de la incomodidad. Séneca practicaba voluntariamente situaciones difíciles porque entendía que un hombre incapaz de soportar dificultad termina esclavizado por el miedo y la desesperación. El hombre estoico hace lo contrario. Aprende a atravesar emociones difíciles sin destruirse automáticamente. Comprende que sentir ansiedad no significa perder el control. Comprende que sentir tristeza no significa debilidad. Y precisamente, cuando deja de escapar constantemente de sus emociones, comienza a desarrollar verdadera resistencia interior. Porque descubre algo transformador, puede soportar más de lo que imaginaba, y esa experiencia cambia completamente su confianza emocional. Ya no necesita huir desesperadamente de todo lo incómodo. Aprende a respirar dentro del caos, observarlo con calma y seguir avanzando con serenidad. Sexto secreto. Controla tus conversaciones internas. La manera en que hablas contigo mismo termina moldeando lentamente tu identidad. El hombre que diariamente se repite, que no es suficiente, comienza a actuar desde inseguridad. El hombre que interpreta cada fracaso como evidencia de inutilidad destruye poco a poco su confianza. Pero quien aprende a observar sus pensamientos sin creer automáticamente todo lo que su mente produce, desarrolla una claridad emocional inmensa. El estoicismo jamás enseñó pensamiento positivo superficial ni autoengaño emocional. Enseñó pensamiento consciente. Enseñó la capacidad de interpretar la realidad con fortaleza en lugar de victimismo permanente. Marco Aurelio escribía constantemente sobre vigilar sus propios pensamientos, porque comprendía que la mente puede convertirse tanto en prisión como en fortaleza. Y eso sigue siendo verdad hoy. Tus pensamientos repetidos diariamente construyen tu carácter. Por eso el hombre estoico aprende a cuestionar sus impulsos mentales negativos antes de obedecerlos automáticamente. Aprende a reemplazar autodestrucción mental por conciencia. Y lentamente comienza a desarrollar una voz interior más estable, más sabia y más fuerte. Ahí nace gran parte de la autonomía emocional, porque cuando dejas de ser enemigo de tu propia mente, comienzas finalmente a construir paz dentro de ti.
Séptimo secreto. Acepta aquello que no puedes controlar. Gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse emocionalmente a la realidad. Personas que no aceptan pérdida, no aceptan rechazo, no aceptan cambio, no aceptan incertidumbre. Y mientras más pelean contra lo inevitable, más ansiedad acumulan dentro de sí mismas. El hombre estoico comprende algo profundamente transformador. Aceptar no significa rendirse pasivamente. Significa dejar de desperdiciar energía emocional negando aquello que ya ocurrió. Significa recuperar claridad mental para actuar inteligentemente desde la realidad y no desde resistencia emocional constante. Marco Aurelio entendía que muchas cosas externas jamás dependerían completamente de él, pero también comprendía que sí podía controlar su respuesta frente a ellas. Y ahí nace la verdadera libertad interior. Cuando aceptas aquello que no puedes cambiar, recuperas fuerza para transformar aquello que sí depende de ti. Tus decisiones, tus hábitos, tu actitud, tu carácter. Entonces la mente deja de vivir atrapada peleando con el pasado o aterrorizándose por el futuro. Y comienzas a experimentar una serenidad distinta. No la serenidad de una vida perfecta, sino la serenidad de alguien capaz de mantenerse firme, incluso cuando la vida se vuelve difícil. Octavo secreto. Construye disciplina aunque no tengas ganas. La autonomía emocional también requiere disciplina, porque la mente buscará comodidad constantemente, buscará placer inmediato, buscará evitar esfuerzo. Pero Marco Aurelio entendía que el carácter se construye precisamente cuando haces lo correcto, aunque emocionalmente no tengas motivación. Cada vez que cumples una disciplina difícil, fortaleces respeto propio. Cada vez que continúas avanzando aunque exista cansancio, desarrollas confianza interna real. Y esa confianza silenciosa transforma completamente tu estabilidad emocional. La mayoría de las personas vive dependiendo completamente de cómo se siente en el momento. Si tienen ganas, actúan. Si no tienen ganas, abandonan. Si sienten entusiasmo, avanzan. Si aparece aburrimiento o incomodidad, se detienen. Pero una vida guiada únicamente por emociones momentáneas termina siendo inestable, porque las emociones cambian constantemente. Hay días de energía y días de agotamiento, días de claridad y días de confusión. Y si dependes completamente de esos estados internos para actuar, jamás desarrollarás verdadera fortaleza emocional. El hombre estoico hace algo distinto. Aprende a actuar desde principios, no desde impulsos pasajeros. Comprende que la disciplina no es castigo, es libertad. Libertad frente a una mente que muchas veces busca destruir tu crecimiento mediante comodidad inmediata. Séneca hablaba constantemente sobre la importancia de entrenarse en la incomodidad precisamente porque entendía que un hombre incapaz de soportar esfuerzo termina siendo esclavo de sí mismo. Y hoy eso ocurre constantemente. Personas que saben exactamente lo que deberían hacer, pero no logran sostenerlo porque jamás entrenaron dominio sobre sus impulsos. El hombre emocionalmente autónomo sí lo hace. Se levanta aunque exista cansancio. Continúa trabajando aunque todavía no vea grandes resultados. Mantiene hábitos incluso cuando la motivación desaparece. Y lentamente comienza a descubrir algo profundamente poderoso. Puede confiar en sí mismo. Esa es la verdadera raíz de la confianza interior. No las palabras bonitas, no la apariencia externa, sino la evidencia acumulada de haber cumplido contigo mismo una y otra vez. Cada disciplina sostenida fortalece identidad. Cada promesa cumplida hacia ti mismo desarrolla estabilidad emocional, porque comienzas a dejar de verte como alguien dominado por impulsos momentáneos. Empiezas a percibirte como alguien capaz de actuar incluso en días difíciles, y eso cambia completamente tu energía frente a la vida. La ansiedad disminuye, el respeto propio aumenta, la mente se vuelve más firme, porque descubres que no necesitas sentirte perfecto para continuar avanzando. Solo necesitas mantener dirección. Ahí nace la verdadera autonomía emocional, no cuando desaparecen las dificultades, sino cuando desarrollas la capacidad de permanecer constante incluso en medio de ellas. Noveno secreto. Deja de compararte constantemente. La comparación destruye paz interior. Siempre existirá alguien con más dinero, más reconocimiento o mejores resultados visibles.
Pero el hombre estoico entiende que cada camino es distinto. Se enfoca en su crecimiento, en sus principios, en su evolución personal. Porque cuando vives obsesionado mirando la vida ajena, pierdes conexión con la tuya propia y lentamente comienzas a sentir que jamás eres suficiente. Vivimos en una época donde millones de personas observan diariamente versiones editadas de la vida de otros, redes sociales llenas de éxito aparente, felicidad constante, cuerpos perfectos y resultados inmediatos. Y cuanto más se exponen a esas imágenes, más comienzan a sentirse atrasadas, insuficientes o fracasadas. Pero el problema de la comparación es que, casi siempre, comparas tu realidad completa con la apariencia superficial de alguien más. Comparas tus inseguridades internas con la imagen, cuidadosamente construida, que otros muestran al mundo. Y eso inevitablemente genera ansiedad emocional. Epicteto enseñaba que la paz comienza cuando dejas de depender constantemente de factores externos para definir tu valor. Y compararte compulsivamente precisamente destruye esa estabilidad interior, porque entregas tu autoestima a circunstancias ajenas que ni siquiera controlas. El hombre estoico comprende algo profundamente importante. Cada persona enfrenta batallas invisibles que no puedes ver. Cada camino tiene ritmos distintos. Cada vida posee dificultades diferentes. Por eso, deja de obsesionarse tanto con competir emocionalmente contra otros. Comienza a competir contra la versión anterior de sí mismo. Ahí aparece un cambio enorme, porque cuando enfocas tu energía en mejorar tu propio carácter, recuperas tranquilidad. Ya no necesitas demostrar constantemente que vas más rápido que los demás. Ya no sientes desesperación permanente por alcanzar validación externa. Comienzas a valorar tu propio proceso, tus pequeños avances, tu disciplina silenciosa, tu crecimiento interno. Marco Aurelio recordaba constantemente que la vida humana es demasiado breve para desperdiciarla obsesionándose con opiniones y comparaciones innecesarias. Y esa enseñanza sigue siendo profundamente poderosa hoy, porque mientras más comparas tu vida, más desconectado te vuelves del presente, más incapaz de apreciar tus propios logros, más ansioso frente a lo que todavía no tienes. Pero cuando recuperas enfoque sobre tu propio camino, algo cambia dentro de ti. Vuelve la calma, vuelve claridad mental, vuelve propósito. Comprendes finalmente que la verdadera evolución no consiste en superar a todos los demás. Consiste en convertirte lentamente en alguien más fuerte, más sabio y más estable que ayer. 10º secreto: aprende a disfrutar lo simple. La felicidad moderna muchas veces depende completamente de estímulos extremos. Más consumo, más entretenimiento, más validación, más ruido. Pero los estoicos encontraban paz en cosas simples: una conversación tranquila, un momento de silencio, la naturaleza, el aprendizaje, la conciencia del presente. Y cuando desarrollas capacidad de disfrutar lo sencillo, disminuye enormemente tu dependencia emocional de factores externos. El hombre moderno muchas veces vive atrapado en una búsqueda constante de intensidad. Necesita distracción permanente para no sentirse vacío. Música constante, pantallas constantes, estímulos constantes. Y mientras más acostumbra su mente a esa sobreestimulación, más difícil se vuelve encontrar paz en lo cotidiano. Pero el problema es que una mente incapaz de disfrutar lo simple también se vuelve incapaz de descansar verdaderamente. Siempre necesita algo más, algo nuevo, algo más fuerte emocionalmente. Y esa dependencia genera agotamiento interior. El estoicismo enseña algo completamente diferente. Enseña a regresar a lo esencial. Marco Aurelio encontraba momentos de reflexión incluso en medio del poder y las responsabilidades enormes de un imperio, porque entendía que la serenidad no nace necesariamente de tener más cosas, sino de aprender a observar la vida con más conciencia. El hombre emocionalmente autónomo descubre placer en momentos pequeños que otros ignoran completamente. Disfruta caminar sin prisa, disfruta leer en silencio, disfruta conversaciones profundas lejos del ruido superficial. Disfruta simplemente existir sin necesidad constante de escapar del presente. Y esa capacidad transforma profundamente su estabilidad emocional, porque deja de depender tanto de circunstancias externas para experimentar bienestar.
Ya no necesita entretenimiento permanente para sentirse vivo. Ya no necesita aprobación continua para conservar tranquilidad. Aprende a construir felicidad desde dentro. Séneca enseñaba que quien necesita demasiado para sentirse bien, inevitablemente, se vuelve frágil, porque cualquier pérdida externa destruye su equilibrio. Pero quien aprende a disfrutar lo sencillo, desarrolla una riqueza distinta, una riqueza interior, la capacidad de experimentar paz incluso en medio de simplicidad. Y esa paz silenciosa vale más que muchas formas superficiales de éxito moderno, porque al final, la verdadera autonomía emocional no consiste en vivir aislado del mundo, consiste en aprender a vivir plenamente, sin depender desesperadamente de que el mundo entero satisfaga constantemente tus deseos. Un 10º secreto. Habla menos y observa más. Vivimos en una época donde muchas personas sienten la necesidad constante de reaccionar a todo, opinar sobre todo, explicar cada decisión, defenderse inmediatamente frente a cualquier comentario, hablar incluso cuando el silencio sería mucho más inteligente. Y en medio de ese ruido permanente, el hombre estoico desarrolla una habilidad cada vez más rara, la capacidad de observar. Porque entiende que quien habla impulsivamente revela debilidad emocional, mientras quien aprende a observar desarrolla claridad. Marco Aurelio comprendía profundamente que la mente se fortalece cuando aprende a detenerse antes de reaccionar. Por eso cultivaba constantemente el autocontrol interior. El hombre inseguro necesita demostrar continuamente que sabe, que puede, que tiene razón. Interrumpe conversaciones, busca validación constante, se siente incómodo en el silencio, porque el silencio lo obliga a enfrentarse consigo mismo. Pero el hombre estoico hace lo contrario. Aprende a sentirse cómodo sin necesidad de llenar cada espacio con palabras. Escucha atentamente, analiza comportamientos, observa intenciones. Y esa capacidad transforma completamente su manera de relacionarse con el mundo. Porque cuanto más observas, más comprendes a las personas. Comienzas a notar detalles que otros ignoran. Entiendes emociones detrás de ciertas palabras. Percibes inseguridades escondidas detrás de arrogancia aparente. Detectas energías negativas antes de permitirles entrar demasiado en tu vida. Y al mismo tiempo, comienzas a conocerte mejor a ti mismo. Porque el silencio también funciona como espejo interior. Cuando dejas de distraerte constantemente hablando o reaccionando, empiezas a escuchar tus propios pensamientos con más claridad. Descubres qué emociones gobiernan realmente tus decisiones. Descubres qué inseguridades todavía necesitas trabajar. Descubres cuánto de tu comportamiento estaba motivado por necesidad de aprobación externa. Y esa conciencia cambia profundamente tu estabilidad emocional. Séneca enseñaba que muchas veces sufrimos precisamente porque reaccionamos demasiado rápido, porque hablamos antes de pensar, porque actuamos antes de comprender. Pero el hombre estoico aprende a crear espacio entre emoción y respuesta. Y dentro de ese espacio nace una presencia distinta, más calmada, más firme, más difícil de manipular emocionalmente. Además, cuando hablas menos, tus palabras adquieren más peso. Las personas escuchan con más atención a quien no siente necesidad de hablar constantemente, porque la verdadera seguridad rara vez hace ruido. El hombre emocionalmente fuerte no necesita impresionar continuamente. Su energía transmite estabilidad incluso en silencio, y en un mundo saturado de ruido, esa presencia se vuelve profundamente poderosa. Hablar menos no significa volverte frío ni distante. Significa aprender a utilizar tus palabras con intención. Significa dejar de reaccionar impulsivamente a cada estímulo externo. Significa desarrollar dominio sobre tu necesidad emocional de aprobación constante. Y cuanto más entrenas esa capacidad, más paz comienzas a sentir, porque descubres algo transformador. No necesitas demostrar tanto cuando realmente comienzas a construir fortaleza dentro de ti. 12º secreto. Construye propósito interno. Una de las razones por las que tantas personas viven emocionalmente agotadas es porque avanzan sin dirección. Despiertan cada día simplemente reaccionando a las circunstancias. Trabajan por obligación. Consumen distracciones constantemente, persiguen entretenimiento para escapar del vacío interno, pero rara vez se preguntan profundamente hacia dónde están llevando su vida.
Y un hombre sin propósito fácilmente se pierde. Se deja arrastrar por emociones momentáneas. Cambia constantemente de dirección. Se derrumba frente a dificultades pequeñas porque no tiene una razón suficientemente fuerte para mantenerse firme. El estoicismo enseña que la estabilidad emocional nace cuando construyes una vida guiada por principios y propósito. Marco Aurelio recordaba constantemente la importancia de vivir con intención, porque comprendía que un hombre sin dirección termina desperdiciando años enteros persiguiendo cosas que jamás le darán verdadera paz. El propósito cambia completamente la energía de una persona. Cuando sabes quién deseas convertirte, comienzas a soportar mejor las dificultades. Los sacrificios dejan de sentirse inútiles. La disciplina deja de depender tanto del estado emocional del momento, porque ahora existe una dirección interna sosteniendo tus acciones. Y eso transforma profundamente tu autonomía emocional. Ya no necesitas tanta validación externa para sentirte valioso. Ya no dependes completamente de resultados inmediatos para conservar motivación. Ya no te destruye cada obstáculo pequeño porque entiendes que formas parte de un camino más grande. El hombre con propósito desarrolla una fuerza silenciosa extremadamente poderosa. Mientras otros se distraen constantemente, él mantiene enfoque. Mientras otros abandonan rápidamente frente a incomodidad, él continúa avanzando, porque sabe exactamente por qué está haciendo lo que hace. Y esa claridad crea estabilidad mental. Muchas personas creen que el propósito necesariamente debe ser algo gigantesco o extraordinario, pero el estoicismo enseña algo diferente. El propósito puede comenzar en cosas simples pero profundas. Convertirte en una mejor persona, desarrollar más disciplina, construir paz interior, aprender a gobernar tu mente, ayudar genuinamente a otros, vivir con más integridad. Lo importante no es impresionar al mundo. Lo importante es que tu vida tenga dirección consciente. Porque cuando un hombre vive únicamente reaccionando al presente inmediato, cualquier problema puede desordenarlo emocionalmente. Pero cuando existe propósito interno, aparece algo distinto: resistencia. La capacidad de permanecer firme incluso en días difíciles. La capacidad de seguir avanzando, aunque todavía no veas resultados enormes. Séneca entendía que gran parte del sufrimiento humano nace precisamente de vivir sin claridad interior. Personas que persiguen constantemente cosas externas, esperando encontrar plenitud, mientras descuidan completamente el desarrollo de su carácter. Pero el hombre estoico construye primero dentro de sí mismo, y desde ahí comienza a ordenar su vida. Porque entiende que el verdadero éxito no consiste solamente en alcanzar objetivos externos. Consiste en convertirte en alguien más fuerte, más sabio y más estable emocionalmente mientras recorres el camino. 13º secreto. Recuerda constantemente que todo es temporal. Pocas ideas generan tanta calma como comprender profundamente la naturaleza temporal de la vida. El hombre moderno vive atrapado muchas veces en la ilusión de que ciertos dolores durarán para siempre. Una pérdida parece eterna. Una etapa difícil parece interminable. Una decepción emocional parece imposible de superar. Y cuanto más se aferra mentalmente a esas emociones, más sufre. Pero Marco Aurelio meditaba constantemente sobre el cambio permanente de todas las cosas, precisamente porque entendía una verdad profundamente liberadora. Nada permanece igual para siempre. El dolor cambia. Las personas cambian. Las circunstancias cambian. Incluso aquello que hoy parece insoportable, eventualmente se transforma. Y recordar eso trae serenidad, porque comienzas a mirar la vida desde una perspectiva mucho más amplia. Ya no reaccionas con tanta desesperación frente a cada dificultad. Comprendes que las emociones son temporales, que ningún estado interno permanece intacto eternamente, y esa conciencia reduce enormemente la ansiedad emocional. El estoico no niega el dolor, no pretende convertirse en alguien incapaz de sentir tristeza o miedo. Hace algo mucho más inteligente. Aprende a observar esas emociones sin convertirlas automáticamente en identidad permanente. Puede sentirse triste sin pensar que su vida entera está destruida. Puede atravesar incertidumbre sin asumir que jamás volverá a encontrar estabilidad, porque comprende que la mente emocional exagera muchas veces la duración de los problemas.
Séneca decía que sufrimos más imaginando el futuro que enfrentando el presente. Y eso sigue ocurriendo hoy constantemente. Personas atrapadas mentalmente en pensamientos catastróficos, convencidas de que jamás superarán cierta situación, pero el tiempo sigue avanzando. La vida continúa moviéndose, y lentamente incluso, las heridas más profundas comienzan a cambiar. Cuando interiorizas verdaderamente la temporalidad de la existencia, también aprendes a valorar más el presente. Dejas de postergar tanto tu vida. Dejas de desperdiciar tiempo en resentimientos interminables. Dejas de reaccionar exageradamente frente a problemas pequeños, porque entiendes que todo pasa. Los momentos difíciles pasan, pero también los momentos hermosos pasan, y esa conciencia despierta gratitud. Te ayuda a apreciar conversaciones simples, instantes de tranquilidad, personas importantes, tu propia existencia. El hombre estoico encuentra paz precisamente porque deja de exigirle permanencia absoluta a la vida. Comprende que el cambio forma parte natural de la experiencia humana, y en lugar de luchar desesperadamente contra esa realidad, aprende a caminar junto a ella con más serenidad. Ahí nace una calma distinta, más madura, más profunda. La calma de quien entiende que ninguna tormenta es eterna, y que incluso en medio del caos todavía puede conservar dignidad, claridad y paz interior. Y entonces ocurre algo extraordinario. Comienzas a sentir más paz incluso estando solo, más estabilidad incluso en medio del caos, más claridad incluso durante dificultades. Ya no necesitas atención constante para sentir valor. Ya no dependes completamente de opiniones ajenas para conservar tranquilidad. Comienzas a construir una fuerza distinta, una fuerza silenciosa, profunda, difícil de quebrar. Ese es el verdadero poder de la autonomía emocional. No convertirte en alguien indiferente al mundo, sino convertirte en alguien capaz de vivir en el mundo sin perderse completamente dentro de él. Porque al final, la verdadera felicidad estoica jamás dependió de controlar todo lo externo. Siempre dependió de aprender a gobernarte correctamente a ti mismo. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla, para que sigas aprendiendo sobre estoicismo y crecimiento. Si te gustó, por favor no te olvides de darle un like y suscribirte. Gracias.